El capital humano de Argensauria. Capital humano se refiere a la capacidad y actitudes de las personas aptas para trabajar, ya sea en emprendimientos personales como empleados. Nuestro país ha tenido históricamente mucha gente que se ha destacado aquí y en el exterior por sus conocimientos y actitudes de gente de bien. Y en todos los rubros, desde el deporte hasta la física nuclear, pasando por la medicina, la química, la ingeniería, etc. Pero casi todos los casos de éxito son individuales. En los últimos 30 o 40 años, o quizá más, este país fue cayendo en la formación de nuevo capital humano. Cayó la calidad de la enseñanza en las escuelas primarias, secundarias, en los institutos terciarios y hasta en las universidades. Paralelamente hubo una profunda degradación de los valores, dejando atrás los de trabajo, esfuerzo, estudio, respeto. Hemos llegado a tocar fondo. Ya no se consiguen gasistas o electricistas que sepan hacer bien su trabajo. Muchísimos jóvenes que ingresan a un trabajo tienen actitudes muy contrarias a las necesarias para realizarlo de la mejor manera posible. Es decir, sistema educativo, sociedad y familia se han degradado en muchísimos argentinos. Recientemente se dio a conocer un informe en el que queda claro que ninguna provincia tiene una oferta académica que tenga relación con la demanda laboral. Esto significa que hay demanda de gente con determinados conocimientos y actitudes, pero el sistema educativo no tiene las carreras que se necesitan. Y las que existen muchas veces tienen un nivel muy bajo en cuanto a la formación. Se comparó lo que solicitan las empresas como trabajadores y profesionales y las ofertas educativas de formación superior de cada provincia. No hay concordancia. Se ofertan carreras que luego sus egresados y tienen serias dificultades para conseguir trabajo específicamente para lo que se prepararon, porque las necesidades del mercado son otras. Se necesitan matemáticos, ingenieros, médicos, enfermeros, ingenieros agrónomos, especialistas en construcción, tecnología de punta, biólogos. Entonces, nos encontramos con una realidad muy mala en donde hay áreas de vacancias enormes de carreras que se necesitan en el país y no se dictan. Además, como la educación secundaria es mala, sus egresados no solo tienen serias dificultades para el estudio del nivel superior, sino que por lo general eligen las carreras tradicionales por desconocer gran cantidad de otras carreras existentes que podrían gustarles y tienen una salida laboral muy superior. ¿Qué está haciendo el gobierno para torcer esta realidad? El Ministerio de Educación está en conversaciones con el Consejo Provincial de Educación y Trabajo, que reúne a todos los ministros de educación de las diversas provincias para reorientar la oferta educativa superior y también mejorar la secundaria. Pero hay algo preocupante. Suenan muchas voces que proponen flexibilizar las trayectorias universitarias, hacer las carreras más cortas, y eso significa menos contenidos, menos conocimientos. Cuidado, porque ya sabemos lo que significa hacer más fácil la prosecución de estudios. Llegamos a tener la tragedia educativa
justamente por esas ideotas. Y además, no hay que descuidar que se hace necesario realizar una transformación cultural en nuestra sociedad para volver a tener los valores que se necesitan para que una sociedad progrese. Estudio, trabajo, esfuerzo, puntualidad, cumplimiento, respeto. Así comienza Se Pudrió Todo. Ciudadanos, les informamos que desde ahora se pudrió todo. Buenas tardes, estamos en Se Pudrió Todo en esta tarde del 18 de mayo del 2018, siendo las 17:10 de esta hermosa tarde, aunque un poco nublada y destemplada, pero por el clima como venía en las últimas semanas, está muy lindo, la verdad, hermoso para salir a caminar, también para escucharnos. Se pudrió todo. Tenemos un sitio web o bitácora o blog donde se encuentran los audios de programas anteriores. Además, hay documentos e informes en forma escrita para consultar sobre los temas que tratamos en el programa. También hay una selección de sitios web donde se puede consultar información. Su dirección es sepudriotodo887.blogspot.com.ar. Además, estamos en Twitter, Facebook, Google+, YouTube, y si nos quieren enviar mensajes, pueden hacerlo por correo electrónico. Su dirección es sepudriotodo88.7@gmail.com. Vamos rapidito a las locales. En el ámbito local hay dos cuestiones a destacar. La doctora Verónica Marcantonio y la Policía Federal realizaron 16 allanamientos en San Nicolás en el marco de 3 causas por venta de drogas. Las diligencias tuvieron lugar en Barrio 7 de Septiembre, Trípoli, 12 de Marzo, Del Carmen, Ifba, Cavalli. La doctora Verónica Marcantonio, en diálogo con Radionet 95.7, afirmó que los resultados fueron altamente positivos. Contó que se secuestró marihuana, cocaína, balanzas y otros elementos utilizados para la comercialización de drogas. Hasta el momento hay 2 detenidos y 5 aprehendidos. La otra noticia es que el pasado miércoles, personal policial dio cumplimiento a una orden de desalojo en una vivienda de barrio La California que estaba usurpada, devolviéndola a sus propietarios. En el operativo fueron detenidas 4 personas que se resistieron. 2 efectivos policiales resultaron con lesiones. Ahora, lo más importante de esto es que los vecinos del barrio le expresaron a periodistas del diario El Norte que hay varias viviendas usurpadas y que están preocupados porque, según los vecinos, es gente de mal vivir. Según el testimonio de una vecina, el barrio actualmente es muy inseguro, algo que no pasaba tiempo atrás. Bueno, este tema de las usurpaciones de terrenos y de viviendas es un problema recurrente en nuestro país y en San Nicolás hace rato que viene dándose en distintos lugares. Mucha gente ha tenido problemas por este tema y bueno, si la justicia actúa rápido, se podría menguar bastante el asunto. Lo que pasa es que algunas usurpaciones están dadas por organizaciones que están protegidas políticamente. Y ahí ya hay un problema mayor. Bueno, pasando al ámbito provincial, tengo que pasarles un anuncio, un aviso, ya lo estuvimos hablando antes,
pero como para ir teniéndolo en cuenta. El gobierno de la provincia de Buenos Aires está finalizando de redactar la normativa que permitiría jubilar anticipadamente y habilitar retiros voluntarios al personal mayor de 60 años de los consorcios y delegaciones portuarias, mayormente encuadrados en el régimen de la Ley de Contrato de Trabajo, iniciando paralelamente un programa de capacitación y profesionalización de sus cuadros. Vamos a ver cómo se desarrolla esto y cuáles son las actitudes que van a tener los políticos y los delegados de los sindicatos. Vamos a ver qué es lo que pasa. Y hoy es viernes, y antes de entrar en las nacionales, que en las nacionales nos vamos a centrar específicamente hoy a explicar qué es esto del déficit fiscal que todos los días estamos hablando y dando información y tratando de explicarlo. Bueno, hoy vamos a explicar específicamente qué es esto del déficit fiscal. Vamos a tratar de explicarlo lo mejor posible para que todos lo puedan entender. Estamos en Se Pudrió Todo, transmitiendo desde Radio City en su frecuencia de 88.7 MHz desde la ciudad de San Nicolás, de la provincia de Buenos Aires, de la República Argentina, para toda la zona de influencia. Y como dijimos en el bloque anterior, hoy nos vamos a dedicar en el panorama nacional a explicar este concepto de déficit fiscal. A ver qué es esto, cómo se compone, cómo se debería evitar, qué consecuencias puede traer. Así que por ello vamos a comenzar con el déficit fiscal. Desde el año 1900 hasta fin del 2017, es decir, desde hace 117 años, hubo 107 años donde tuvimos déficit fiscal. Esto quiere decir que la Argentina tiene un déficit fiscal estructural. Es, como se lo conoce en la ciencia económica, un déficit crónico. En general, los déficits existieron porque los diversos gobiernos que hemos tenido usurparon los recursos públicos con fines políticos y dejarle el problema a resolver al gobierno que venía después. Esto quiere decir que no gastaban en financiar inversiones productivas, gastaban dinero para su propio beneficio político, es decir, ganar votos, y también por la corrupción. El peor año de déficit fiscal de nuestra historia fue 1975, donde se llegó al 13,83%. La última dictadura militar llegó hasta el 11%. Recordemos que, además de la corrupción, hubo gastos extra por el Mundial de Fútbol de 1978, el conflicto con Chile de fines de ese año, que casi nos llevó a una guerra, y la Guerra de Malvinas de 1982. Hicieron que se gastase mucho dinero en armamentos. Con Alfonsín, el déficit se mantuvo alto entre el 3 y el 6,6%. Con Menem se realizó un ajuste muy fuerte en su primer gobierno, pero fueron pasando los años con un déficit que volvía a aparecer y a crecer año tras año. Y cuando termina sus dos presidencias estaba ya casi en el 6%. Con De la Rúa casi nada se pudo hacer y el déficit llegó a casi el 7%. En diciembre del 2001 cae De la Rúa y asume Rodríguez Saá, que en 7 días de gobierno anunció varias medidas, entre ellas declaró el default. En enero del 2002 asume Duhalde
y se inicia un tremendo ajuste que elevó la pobreza en un 58%. Los bancos se quedaron con los dólares de los ahorristas y bajó el déficit, pasando a tener superávit, que se mantuvo con Kirchner, pero cada año de su gobierno ese superávit fue bajando hasta que en su último año, el 2007, volvimos a tener déficit fiscal. Y esto se produjo a pesar de haber tenido los mejores precios de la historia para nuestras exportaciones agrícolas. Con Cristina Fernández, el déficit fue aumentando hasta tocar el 6% anual. El gobierno de Mauricio Macri implementó una política de bajar el déficit en forma gradual, que mucho no se notó hasta ahora. Según las cuentas actuales, estamos en el 4,2% del déficit fiscal, estando ya en mayo del 2018. De todo el dinero que gasta el Estado, el 60% y más también es gasto social. Desde los planes, las asignaciones, el pago a cooperativas, las jubilaciones, las pensiones, las obras sociales, el 60% del gasto o más es del rubro social. El otro 40% es para pagar todo lo demás: las obras, el mantenimiento de edificios, la administración pública, las inversiones, etc. ¿Se puede bajar el gasto social? Es difícil porque tenemos un 25% de pobreza, asignaciones pagadas a miles de extranjeros, no se pide contraprestación de trabajo, no hay obligación de buscar trabajo para dejar de cobrar planes, etc. Si el gobierno, hoy que paga mucho más que el gobierno de Cristina Fernández en planes en su cantidad y el monto de cada uno, tiene problemas porque continuamente los sectores que cobran dichos planes protestan haciendo piquetes, cortes, marchas. Imaginemos qué pasaría si se los sacaran o exigieran una contraprestación de verdad. Cuando anunciaron que el gobierno pedirá como condición ir a la escuela a estudiar o aprender un oficio, comenzaron más protestas y más movilizaciones. Si eso, que es algo totalmente razonable, tampoco quieren, se hace difícil razonar con gente que lo único que busca es vivir gratis del Estado, sin ocuparse de lo que deben hacer. El presidente anunció una baja en el gasto político y que se analizará el tema de las jubilaciones de privilegio. Muy poco respecto de la cantidad de dinero del que se trata. Entonces, con un panorama que no tuviese en cuenta ese 60%, solo queda el otro 40%. ¿Dónde bajarán el gasto? ¿Se terminarán las obras públicas? ¿Dejarán de mantener los edificios? ¿Recortarán a la mitad todos los salarios del ámbito público? Imposible. Lo que están haciendo es bajar los subsidios a las tarifas de electricidad, gas y al transporte. Eso sí es muchísimo dinero, pero hay que tocar más. Hay que tocar también en otros rubros. Ahora, fíjese que con el tema de bajar los subsidios a las tarifas, la oposición está tratando de aprobar un proyecto de ley que es demencial. Ni me quiero imaginar lo que harían si se intentase tocar otros rubros, porque en realidad cualquier rubro que se toque hace saltar el grito de alguien, y la oposición sale a defender a ese alguien, sea quien sea, no importa qué sector o rubro sea, porque no se trata de defender a la gente. La oposición busca desestabilizar al gobierno y para eso le crea problemas y operetas todos los días.
Su objetivo es que caiga el gobierno y, si no cae, al menos llegar a las elecciones con alguna chance de poder ganar ellos el gobierno en el 2019. Pero hay, sí o sí, que bajar el déficit fiscal. Y hay gastos que ya se podrían bajar. Por ejemplo, en 2017 el Congreso gastó más de 20 millones de pesos en decoración, videos institucionales y gastos innecesarios. Y si se miran con lupa los gastos, encontraremos miles de partidas prescindibles en épocas de escasez. Este mismo gobierno hizo nombramientos en la administración pública que son inadmisibles, como una directora de movilidad en bicicleta, con un sueldo de más de 80.000 pesos mensuales. La toma de personal por parte de este gobierno fue más política que de militantes, que también los hubo, pero ni se acerca al 10% de lo nombrado por Cristina Fernández, que acomodó a miles de personas pertenecientes a diversas líneas políticas del peronismo y también de la cámpora. Incluso para muchos puestos técnicos para los cuales no estaban preparados. Y esto pasó en todas las dependencias del Estado Nacional, provincial y municipal. Acá mismo en San Nicolás tuvimos un director de la ANSES que nada sabía. Colombo podrá ser un buen tipo, pero ni siquiera sabía llenar un formulario. El presidente Macri elevó el número de ministerios a 23 y ahora los va a achicar. Ya van a ver las medidas que vienen. Pero tardó 2 años y medio para darse cuenta. Eso es inadmisible. ¿Y qué pasa en las provincias? Muy pocas comenzaron a cuidar el gasto y lo redujeron. Pero la mayoría siguió tomando más y más gente por cuestiones políticas. Y no cuidó sus presupuestos para no gastar en cosas que no son esenciales. Por ejemplo, ahora el gobernador Mansur de Tucumán le pagará a Federico Val 1,5 millones de pesos para hacer una película. Y un problema de muchas provincias es el tremendo costo de la política. Por ejemplo, ¿para qué quieren tener en las provincias una Cámara de Diputados y otra de senadores provinciales? Es un delirio. Buenos Aires es así. Hay otras provincias que hace ya muchos años tienen una sola Cámara, pero la mayoría tiene 2. Y ni me meto en los diversos rubros que cobran sus legisladores, porque entonces el nivel de indignación pasa a escándalo. Déficit de las provincias en general, ¿cuánto es? Hoy, 0,8% del PBI. Ahora es bajo, pero no porque hayan bajado sus gastos y cuiden el dinero. No, al contrario, expandieron sus gastos. ¿Y por qué entonces el déficit de las provincias bajó respecto de lo que había llegado a ser en el 2015? Porque por el pacto fiscal firmado a fin del 2017, Macri les comenzó a devolver miles de millones de pesos que los Kirchner les habían sacado para ellos hacer caja política. Sí, hablo de la coparticipación federal, que en el 2003 era del 34%, y en el 2015 no llegaba al 23%. Seguimos en Se Pudrió Todo, transmitiendo desde la 88.7 de la ciudad de San Nicolás, provincia de Buenos Aires, República Argentina, para toda la zona de influencia. Seguimos explicando el tema del déficit fiscal que estábamos desarrollando en el bloque anterior. Y acá tenemos
mucho para decir, para poder tener en claro algunas cuestiones. Por ejemplo, en 1990 la cantidad de gasto que nosotros teníamos era muy inferior al actual. Vamos a ver el tamaño del Estado de la República Argentina. Por ejemplo, ya que hablábamos de años anteriores, en 1990 había 10 ministerios. Hoy, en el 2018, tenemos 23. Esa es la cantidad. Miren, les nombro algunos. Está la Jefatura de Gabinete del Ministros, el Ministerio del Interior, Obras Públicas y Vivienda, el Ministerio de Relaciones Exteriores y Culto, el de Defensa, el de Hacienda, el de Finanzas, el de Producción, el de Agricultura, el de Turismo, el de Transporte, el de Justicia y Derechos Humanos, el de Trabajo, Empleo y Seguridad, el de Desarrollo Social, el de Salud, el de Educación, el de Ciencia, Tecnología e Innovación Productiva, el de Cultura, el de Ambiente y Desarrollo Sustentable, el de Modernización, el de Energía y Minería y el de Seguridad. En cada ministerio no solamente tiene un ministro, sino que tiene secretarios, subsecretarios y el personal que necesita para hacer el trabajo. Si nosotros comparamos con otros países, por ejemplo, la cantidad de población con relación a la cantidad de políticos que tenemos. Entonces, por ejemplo, Alemania tiene una población de 82 millones de habitantes y tienen 150.000 políticos. Un político por cada 546 ciudadanos. España tiene una población de 47 millones de habitantes y la cantidad de políticos es de 445.568. Esto da un político por cada 106 ciudadanos. ¿Y qué pasa con la República Argentina? Y bueno, somos Argensauria. La población que tenemos es de 44 millones de personas. Tenemos 700.000 políticos. Un político cada 62 ciudadanos. Cuando hablamos de un político, estamos hablando de alguien que tiene un cargo político. Concejal, diputado, senador, ya sea provincial o nacional. Algún funcionario de algún ministerio, de alguna secretaría, de un organismo que, como el ANSES, pero en el cargo político, no en el cargo de saber trabajar directamente como atención al público y resolución de determinado tipo de trámites. Y varias veces dijimos que hay más de 21 millones de personas que cobran del Estado todos los meses. Eso lo podemos dividir principalmente en tres ramas. El empleo público es de más de 3.600.000 personas, tanto a nivel nacional, que son 736.000 y pico, a nivel provincial, o sea, entre todas las provincias tienen 2.291.816 empleados. Todos los municipios del país tienen 575.299 empleados. El segundo rubro es seguridad social, en donde hay casi 16 millones de personas que cobran un cheque del Estado todos los meses. Acá tenemos las jubilaciones y pensiones, que son casi 6 millones de personas. Las pensiones no contributivas, que son 1.432.037. Las asignaciones familiares activas son un poco más de 4 millones.
los que están dentro del plan Progresar, que son 558.406, los que cobran la asignación universal por hijo y embarazo, que son casi 4 millones de personas, la prestación por desempleo, fíjese, parece un chiste, 96.398, nada más. No hay desempleados en el país. Y en el rubro otros tenemos 1,5 millones de personas, que se refiere a los retirados de las Fuerzas Armadas, Fuerzas de Seguridad, jubilaciones provinciales, planes sociales de empleos, que no hay mucho dato ahí dando vuelta. Es decir, es una situación muy complicada porque hay 8 millones que trabajan en el ámbito, por ejemplo, privado y que pagan impuestos para con sus impuestos pagar más de 21 millones de cheques al fin de mes. Ahora, ¿cómo financiamos el déficit fiscal crónico? En nuestra historia se hizo de varias maneras. Una fue aumentando impuestos. Así llegamos a que desde hace unos 10 años este país es el que más impuestos cobra en todo el mundo. No se puede aumentar impuestos ni crear otros nuevos para aumentar la recaudación de dinero. Eso está descartado. No se puede. Otra forma es con deuda interna. El Estado pide plata dentro del país. Como ejemplo de los últimos años, diremos, por ejemplo, que el menemismo le sacó plata al PAMI y también a otros organismos. Por ejemplo, el Banco Nación. El kirchnerismo le sacó plata a la ANSES y al Banco Central, entre otros tantos. Y también el kirchnerismo se robó más de 100.000 millones de dólares que tenían las AFJP. Eso era dinero privado que se lo apropió. No hay forma de seguir con esta forma de endeudamiento interno, no hay a quién pedirle. La deuda externa es pedir dinero al exterior para pagar los gastos internos. Se hizo mucho de eso desde la última dictadura militar y la deuda externa subió muchísimo. El actual gobierno inició con esa estrategia, pero ¿hasta cuándo? Porque si el déficit no baja, entonces no se puede seguir pidiendo al exterior por siempre, año tras año. Hoy la deuda externa sigue siendo de las más bajas de la región con relación al Producto Bruto Interno, es decir, hoy no es un problema serio. Pero si se sigue varios años más con lo mismo, es decir, pidiendo plata al exterior, entonces sí será un gravísimo problema a futuro. Otra forma de querer tapar el déficit fiscal ha sido con emisión monetaria, es decir, imprimir billetes sin respaldo. El kirchnerismo imprimía billetes sin respaldo a lo loco, igual que otros gobiernos anteriores. Hacer eso provoca inflación. No se puede imprimir más de lo que corresponde de acuerdo con las reservas que se tienen. Otra manera era, con las ganancias de las empresas públicas, cubrir parte del déficit. Al Estado le quedan pocas empresas públicas y luego de la entrega que hizo Menem, que privatizó todo lo que pudo, menos todavía. Quedan pocas empresas, pero todas son deficitarias. Desde que el kirchnerismo tomó el gobierno, todas perdieron plata. Hoy Macri intenta realizar reformas y reestructuraciones, pero
los peronistas y la izquierda no quieren y hacen operetas y movilizaciones, como son los casos del astillero Río Santiago, el INTI, el INDEC, etcétera, etcétera, etcétera. Entonces así se hace muy difícil. Otra forma que se tuvo en el pasado de cubrir el déficit fue con la venta de activos. Eso significa que el Estado venda edificios y tierras, pero eso tiene un fin. Cuando no tenga más que vender, ¿qué haremos? No se puede seguir con esa forma. Tampoco. Otra manera fue la expropiación de flujos de fondos. Esto que hicieron muchos gobiernos no se puede seguir haciendo porque los inversores se van a otros países. No se puede hacer eso. Todos los países normales se financian solamente con el cobro de impuestos. Y esos impuestos son muchísimo menores a los cobrados en Argentina. ¿Se entiende ahora el nivel del problema? No solo es bajar el déficit fiscal, el gasto del Estado, también hay que bajar, y mucho, la cantidad de impuestos que se están cobrando. ¿Qué objetivo deberá alcanzar Argentina para tener una economía y una sociedad sanas? Lo que hay que hacer es bajar muchísimo el gasto, dejar de tener déficit fiscal, bajar muchísimo la cantidad de impuestos y mucho el porcentaje de los impuestos que finalmente se cobren. Por ejemplo, el IVA no puede ser del 21%. En países serios el IVA ronda entre el 5 y el 7%, no más. No se puede seguir con el tener 8 millones de personas que pagan impuestos y 21 millones de personas que cobran un subsidio del Estado o un sueldo del Estado, una jubilación del Estado, lo que sea. Acá hay que hacer un cambio cultural muy fuerte y fomentar el trabajo desterrando la mentalidad de que el Estado nos tiene que mantener. Crear las condiciones para que haya inversiones productivas de argentinos y de extranjeros. Inversiones en actividades productivas primarias, secundarias, terciarias, pero sobre todo cuaternarias. Para lograrlo, es necesario hacer reformas estructurales muy profundas y sostenidas en el tiempo, a largo plazo, que sean respetadas por todos los gobiernos que tengamos de acá hacia adelante. Comprometerse a bajar el déficit y lograr el superávit fiscal, bajar los impuestos y la cantidad de regulaciones existentes, reformar la ley laboral quitando trabas inconcebibles para facilitar el tomar gente, hacer cumplir la ley como corresponde, por ejemplo, no permitir cortes, piquetes y menos con gente con cara tapada y palos. Tener montada una infraestructura de primer nivel en el suministro energético de electricidad y gas, ferrocarriles, puertos, aeropuertos, rutas, autopistas, tecnología moderna en comunicaciones, educación de calidad, respeto por la ley y las instituciones de la República, bajar sensiblemente la inseguridad, elevar la calidad del sistema judicial, reformar el sistema de salud, haciéndolo más eficiente, justo y universal, reformar el sistema previsional, etcétera, etcétera, etcétera. Entramos en el último tramo de Se Pudrió Todo, transmitiendo desde la 88.7 de la ciudad de San Nicolás, provincia de Buenos Aires, República Argentina, para toda la zona de influencia. Entramos a comentar dos noticias internacionales del día de hoy
muy tristes, muy tristes. Estados Unidos, otra masacre en una escuela en el estado de Texas. Un estudiante interrumpió en un aula y disparó con una escopeta. Hay 10 muertos confirmados y varios heridos. Dicen que hay 2 detenidos. Lo que pasa es que uno es el que disparó, el otro todavía no hay información que haya encontrado al respecto. Ya veremos en las próximas horas que informen mejor. En este 2018 van 22 tiroteos en escuelas. Cuando cuentan estos 22 tiroteos no es que entran alumnos o docentes o algún loquito y empieza a dispararle adentro. Estamos hablando que también se cuentan tiroteos fuera de la escuela, entre gente de la escuela o nada que ver con gente de la escuela, sino que pasaban por ahí y se agarraban a los tiros. Y este es el tercer incidente en una semana. El presidente Donald Trump lamentó lo sucedido, pero, siempre hay un pero, tiene una propuesta muy peligrosa. Los docentes deberían ir armados a dar clases. Está loco este tipo. Esa es la razón que da, porque en Estados Unidos hay un debate muy profundo desde el siglo XVIII, desde que son país, que es el tema de tener o no tener libertad para comprar armas. Y allá en la mayoría de los estados cualquiera puede comprar un arma que cumpla con algunas condiciones, pero también hay algunos estados en donde no le piden nada y lo compran como si fueran caramelos. Lo que pasa es que en Estados Unidos hay una enmienda a la Constitución, que es la número 2, la segunda, que aboga por los derechos individuales de las personas en todo tipo y circunstancia, y una de ellas es justamente el tema de las armas. Entonces, para no contrariar esa enmienda, dejan libre la venta de armas, con algunas restricciones, como decía recién, en algunos estados, pero muy pocas. Y encima, algún tipo de problema respecto de lo simbólico, de la educación, ellos deben tener y deben resolverlo con la ayuda de psicólogos, sociólogos, antropólogos, a ver qué es lo que está pasando, porque año tras año están aumentando los hechos de violencia dentro de las escuelas, y cuando digo violencia es violencia extrema, estar a los tiros. Es un problema enorme que tienen ahí, y bueno, vamos a ver qué van a hacer, pero como viene la mano con este presidente, no creo que mucho no se va a hacer o nada. Y la segunda mala noticia a nivel internacional es que hubo una tragedia en Cuba. Se cayó un avión con 113 personas a bordo. Solo hay 3 sobrevivientes, pero están internados en estado crítico. Sucedió poco tiempo después de haber despegado del aeropuerto de La Habana. Es un avión de la aerolínea cubana. Y qué terrible cuando pasan estas cosas, qué terrible, por Dios. Y bueno, pero justamente en el mismo día estas dos cuestiones, hay que ser muy fuerte de espíritu como para poder sobrellevar este tipo de noticias tan feas, porque por más que no sea en nuestra comunidad, de nuestro país, o que no haya implicados algunos de nuestros seres queridos, no importa, estamos hablando de gente, de hermanos, seres humanos. Qué terrible cuando vienen estas noticias, me pongo muy mal. Bueno, a ver, estamos llegando ya al final de Se Pudrió Todo de este día y esta semana. Nosotros vamos a volver el lunes que viene a partir de las 17 de la tarde, tratando de explicar, analizar lo que está sucediendo a nivel local, provincial, nacional e internacional,
y tenemos algunos informes ahí pendientes ya terminados como para poder aclarar algún tema específico. Y vamos a seguir con las notas de historia y de las conceptualizaciones en economía y política. De nuestra parte, muchísimas gracias por haber estado del otro lado del micrófono. Les enviamos un gran abrazo a todos y nos despedimos hasta el lunes. Buen fin de semana para toda la gente.